enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Como usted sabe, pues ya es diciembre y la ciudad está vuelta loca y aparte se les ocurre hacer arreglos en las calles, pero bueno, aquí siempre cerca de ustedes, aunque sea desde el auto. Y para hablar de fibromialgia, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, quiero darle la bienvenida al doctor José Luis Maldonado. Él es médico cirujano especialista en inmunología. ¿Cómo estás, querido doctor? Gracias por la invitación. Me encuentro bien. Espero que no demores mucho. Aquí estamos pero siempre listísimos para dar la mejor información sobre salud, en este caso fibromialgia, que para muchas personas les causa una alteración en su modo de vida, porque pues tienen problemas para dormir, tienen dolor continuo y a veces como no hay nada en específico que se vea alguna alteración anatómica o algo, incluso tienen problemas familiares porque la gente no les cree. Entonces, para esto, pues qué mejor que me platiques tú de qué se trata, una enfermedad reumatológica, si lo podemos llamar así, donde hay puntos en gatillo, donde hay puntos característicos de dolor, que la gente tiene que aprender a vivir con ellos, pero pues hay mucho que hacer, ¿no? Así es, concuerdo mucho con la última parte. Tenemos todavía mucho que trabajar, sobre todo para comprender la enfermedad. Adelante, Entonces, doctor, si te escucho. gustas, ok. La fibromialgia es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por la presencia de lo que ya bien apuntaste: dolor crónico generalizado, alteraciones en el sueño, fatiga persistente y alteraciones cognitivas. Si bien todavía no hemos logrado descifrar cuál es la fisiopatología exacta de la fibromialgia, tenemos una serie de teorías que nos han ayudado a comprender un poco más la enfermedad, la cual va desde la presencia de alteraciones hormonales, la presencia de alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones en el sistema nervioso, pero por estudios recientes todo apunta a que el fenómeno central de esta enfermedad es la inflamación. Eh, Yéndonos ¿Causada sobre esta por qué? Es línea. que eso es algo que quisiéramos entender, José Luis. ¿Causada por qué esta inflamación? Entendemos que es una enfermedad, ¿le puedo llamar autoinmune? No. O es reumatológica, porque aquí el sistema de defensa no tiene mucho que ver, ¿no? Es más que nada una inflamación, una enfermedad reumatológica. ¿Pero qué la causa? ¿Qué causa esta inflamación? Ahorita vamos a aclarar esos puntos porque también el origen exacto de la fibromialgia no ha sido descifrado. Tenemos varias vertientes. Se le ha achacado mucho a problemas infecciosos como infecciones por el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, o algunas infecciones por otros microorganismos como el caso de Brucela. Sin embargo, no todos los pacientes cumplen con este requisito. Por otra parte, también se ha planteado que algunos pacientes cursan con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en médula, alguna lesión que pueda conducir al desarrollo del dolor, pero al final no todos los pacientes cumplen tampoco con estos criterios. Ahora, lo que se ha visto últimamente es que hay una serie de alteraciones en cómo se regula el fenómeno inflamatorio. Y aquí es importante apuntar qué es la inflamación. Clásicamente, cuando nosotros hablamos de inflamación, lo primero que se nos viene a la mente es alguien que está hinchado, que tiene dolor, que se le puso roja alguna zona y tiene ahí edema o se le hizo una tumoración. Sin embargo, la inflamación va más allá. La inflamación es un conjunto de cambios a nivel molecular que principalmente tienen la función de regular la función del sistema inmunológico, a las defensas, para que se activen, para que se apaguen, pero estas moléculas cumplen con otras funciones. Ahora, es importante mencionar al auditorio que la regulación de las defensas no solo depende del sistema inmunológico. Tenemos otros mecanismos muy finos, como lo son el sistema endocrinológico y el sistema nervioso, que ayudan a controlar dicho fenómeno inflamatorio. A esto nosotros les llamamos interacciones neuroinmunoendocrinológicas. Dichas O sea, es como interacciones una tienen complicación de diferentes sistemas, es como una integración de efectivamente, los sistemas. Ok. efectivamente, y aquí es donde viene lo interesante, porque este sistema básicamente lo que se encarga de hacer es regular nuestra respuesta al estrés. Ahora, algo que debemos de apuntar también es que cada vez que nos estresamos nos vamos a inflamar, vamos a tener estos cambios moleculares.
Y esto nos lleva a otro punto que hay que definir, que es el estrés. Definir el estrés es muy complicado porque muchas veces cada rama tiene su propia definición, pero para fines prácticos nosotros vamos a definir al estrés como aquel estímulo que se ha percibido por el organismo como amenazante. Una infección, un traumatismo, una quemadura y todo lo que podemos percibir a través de los órganos de los sentidos y nuestra percepción del mundo. En este Ahora, caso, por ejemplo, sí, una cosa del estrés, doctor, porque muchas personas dicen que tiene que ver el estrés en nuestra salud, tiene que ver cosas muy importantes, ¿no? Que por ejemplo es esta hormona, el cortisol, que se libera, que también nos causa inflamación y problemas, ¿no? sí, justamente En es el algo. incremento, Ujú. sí. Básicamente, cuando nosotros tenemos cualquier estresor, ya sea de estos que acabo de mencionar o los de que se dan por la percepción, por ejemplo, dar una entrevista o problemas laborales, problemas en el matrimonio, es condicionar esta respuesta del estrés. Se empieza a ver una serie de cambios hormonales, se eleva el cortisol y otras hormonas. Esto hace que haya una respuesta del sistema inmunológico, vamos a tener la presencia de las moléculas inflamatorias, pero cuando el estrés pasa, y logramos resolver el problema, todo tiene que regresar a la normalidad. En el caso de los pacientes con fibromialgia, este mecanismo que inhibe a la respuesta inflamatoria secundaria al estrés no se da de forma eficiente. Por lo tanto, los pacientes empiezan a acumular una serie de estas moléculas inflamatorias en el organismo y dichas moléculas son las responsables de generar parte de los síntomas que vemos en los pacientes. Ya. Que podemos, una cosa, doctor, me gustaría ahorita al regreso de una pausa repetir la sintomatología para las personas que tal vez los están padeciendo y no habían pensado en fibromialgia, que busquen la ayuda de un líder y un experto. Voy a una pausa, querido doctor y amigos, y regresamos. Antes, déjenme decirle que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y 728 de Cablecom. Y en YouTube, siempre cerca de ti, en Imagen Multicast o Excelsior TV, en vivo. Volvemos. Acerca de fibromialgia, y vamos a repetir, querido doctor José Luis, la sintomatología para tal vez personas que están padeciendo esto, que no saben hacia dónde dirigirse o con qué especialista ir, puedan encontrar una respuesta. Claro que sí, Etel. Los síntomas cardinales son la presencia de dolor crónico generalizado, fatiga persistente, alteraciones en el sueño, ya sea desde no poder dormir bien hasta no tener un sueño reparador, es decir, me duermo mis 8 horas y al siguiente día despierto destrozado porque no pude descansar, y también la presencia de alteraciones cognitivas. Ok, cognitivas como qué, ¿qué podría ser? Sí, pueden haber alteraciones en la memoria y ahí sí el cuadro es un poco más difuso. Y algo que quisiera aclarar en este punto es que la fibromialgia, podríamos decir que se presenta como un abanico de sintomatología. Es decir, no todos los pacientes van a tener la misma inflamatorios. Y esto es algo muy importante porque nos habla sobre la predisposición. Si bien, como les había apuntado anteriormente, infecciones o alguna lesión puede condicionar la aparición de la fibromialgia, no todas las personas que las padezcan lo van a tener desarrollando. Y esto va muy de la mano con la parte hereditaria y el trasfondo genético de cada individuo. De tal forma que si tenemos a un familiar con fibromialgia, es muy probable que podamos presentar la enfermedad en algún miembro más adelante. O sea, sí tiene un factor hereditario importante y sería bueno estar pues monitoreando, ¿no? Alguna de las sintomatologías. ¿Hay algo que nos diga cómo poder diagnosticarlo? Yo sé que suena un poco extraño, pero en muchas otras enfermedades, tal vez algo en algún estudio de sangre que te diga que hay un incremento en la inflamación o en alguna respuesta del sistema inmune. En la fibromialgia, ¿hay algo que nos ayude a hacer un diagnóstico que no solo sea los signos y síntomas? Excelente pregunta, Ethel. Y aquí es donde vamos a empezar con los problemas. La fibromialgia es una enfermedad de difícil diagnóstico y esto condiciona que tengamos personas con un diagnóstico malo, es decir, podemos tener personas sin fibromialgia que sean declaradas como fibromialgia y en el mayor de los casos, personas con fibromialgia que no tengan un diagnóstico. Si bien tenemos esta sintomatología que te acabo de mencionar, uno de los principales problemas lo vemos al momento de realizar el diagnóstico de acuerdo a
a los criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología. Y es que Sí. uno de los criterios, y quizá el más complejo, es demostrar que la presencia del dolor crónico, al menos por 3 meses, no tenga una causa física explicable, es decir, que no sea por una lesión, por un problema infeccioso, y esto nos lleva a que el diagnóstico se realice por descarte. Y eso genera un viacrucis para los pacientes porque muchas veces nos encontramos en la situación de que los estudios empiezan a salir normal y el paciente empieza a angustiarse por el hecho de que, ¿cómo es posible que yo tenga mis estudios normales y me siento muy mal? Y se empiezan a Ajá. conjugar otra serie de factores que ya bien apuntaste, que es esta parte de la segregación social, donde los familiares no te creen. Uno puede decir, supongamos, yo puedo decirte que tengo mucho dolor, pero al no tener de manifiesto evidencia de dónde ¿Alguna venga ese lesión? dolor, ¿No? alguna Claro. lesión, exactamente. Eso complica bastante. Ahora, por la parte molecular de biomarcadores, no tenemos todavía algún estudio que nos pudiese orientar en una etapa temprana, saber si un paciente se encuentra con fibromialgia o no. En este caso, lo que quisiera comentar, yo estoy realizando actualmente mi tesis doctoral con el doctor Lenin Pavón Romero, a quien le mando un fuerte saludo Un en el abrazo. Instituto Ujú. Nacional de Psiquiatría, perdón, un fuerte abrazo, gracias, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, el doctor Lenín Pavón ha trabajado desde hace mucho tiempo con fibromialgia y los primeros indicios que encontró hace unos años es la presencia de estas moléculas inflamatorias. Las moléculas inflamatorias podrían ser un buen marcador. El problema está en que no son fáciles de hacer y también se tendría que hacer la búsqueda directa cuando los pacientes están teniendo las crisis con los síntomas. Ya. Sin embargo, ¿Hay actualmente algo, estamos trabajando. Uh-huh. sí, hay algo que nos diga, por ejemplo, algún detonador o cuándo pueden empezar los primeros síntomas? ¿Se dan más en mujeres, en hombres? ¿Y algún grupo etario donde se presente la mayor incidencia? Sí, claro. Se presenta principalmente en mujeres y ahí la relación va a depender mucho de dónde se tome la literatura. Hay quienes afirman que la relación es de 12 mujeres por cada hombre. En otros lugares podemos encontrar que es de 8 a 1 dicha relación. Y la edad, la aparición puede ser en cualquier edad, pueden ser niños, adolescentes, pero el rango que se ha establecido está entre los 30 y los 50 años. Ok, Frida Kahlo es lo que expresaba en sus obras, en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Este dolor, ponía ahí como púas de un dolor generalizado que estaba sufriendo. Entonces, sí es algo que no tiene un determinante en específico, sino es como un malestar y dolor muscular y estos puntos de gatillo que se dan en todo el cuerpo, ¿no? Exactamente. Y bueno, algo que quisiera agregar respecto a todo esto es de que la parte del estrés juega un papel muy importante. Como habíamos visto en la sección anterior, cada vez que una persona se estresa, se inflama. Y esa inflamación nos puede llevar a desarrollar las alteraciones en el sueño, las alteraciones cognitivas. Y dentro de esas alteraciones en el cerebro, quisiera agregar de que hay algunos pacientes también con ciertas susceptibilidades que pueden desarrollar algún trastorno psiquiátrico. Quizá el más reportado sea depresión. Claro. Nuevamente, Imagínense vivir no con todos los dolor. pacientes. Ese es el punto, doctor. ¿Cómo alguien se puede acostumbrar a vivir con dolor sin una evidente lesión física que no saben qué lo causó? O sea, podemos entender la fisiopatología de la enfermedad, pero qué lo causa no todavía no se conoce como tal. Entendemos que lo puede exacerbar como el estrés que estás comentando, pero no pueden acostumbrarse a vivir con dolor y eso es lo que necesitamos saber. ¿Hay algún tratamiento para ellos? Y ahorita regreso con esta pregunta, querido doctor, ahorita me la respondes. ¿Es más una enfermedad autoinmune o es más una enfermedad reumatológica o es una combinación de ambas? Voy a una pausa y regresamos. Estoy platicando con el doctor José Luis Maldonado, médico cirujano especialista en inmunología, y te preguntaba antes del corte, querido doctor José Luis, si esto es más una enfermedad autoinmune o es una enfermedad más de origen reumatológico. Me decías que hay una combinación de ambas, pero ¿a qué especialista voy? ¿A un inmunólogo o a un reumatólogo? Sí, lo ideal sería acudir con un reumatólogo. Ok, porque tiene más énfasis en estos temas. Sí, autoinmune no se puede catalogar porque cuando hablamos de autoinmunidad,
hacemos referencia a que el sistema inmunológico está atacando directamente un componente del cuerpo. Y aquí no vemos eso, lo que vemos es una alteración en cómo se regula el fenómeno inflamatorio. Ok, o sea, eso es lo que ve el inmunólogo, cómo se maneja toda la inflamación, pero no es una enfermedad autoinmune. Para que no se confunda, es una enfermedad reumatológica. Exactamente. Ok, el tratamiento, Doc, porque si no se saben las causas, ¿cómo puedes tratar algo que no sabes cuál es su origen? Esta es una pregunta muy interesante. Básicamente el tratamiento lo podemos dividir en dos grandes bloques. El primero son todo el enfoque farmacológico, el cual consiste en la administración de medicamentos para calmar el dolor, ya sea estos analgésicos no esteroideos como paracetamol, tenemos el uso de otros medicamentos opiáceos como el tramadol, pero quisiera hacer énfasis en esta oportunidad sobre el tratamiento no farmacológico, el cual consiste en una variedad de acciones que podemos tomar para mejorar la calidad de salud de vida del paciente. Entre ellos tenemos al ejercicio, y es importante que el ejercicio se tiene que adaptar a necesidad del paciente. No todos los pacientes toleran la misma cantidad de ejercicio y tampoco todos los pacientes se sienten a gustos con un solo tipo de ejercicios. Entonces, esta parte se tiene que plantear y se tiene que trabajar de forma individual. Otro factor muy importante son estas terapias alternativas enfocadas en la relajación. Como ya bien les había apuntado anteriormente, cada vez que un individuo se estresa, se inflama. Estas terapias cobran mucha importancia porque lo que tratan de buscar es disminuir la tensión en el día a día de los pacientes. Entre menos estresados estén, menos moléculas inflamatorias habrán y esto genera un beneficio porque no aparecen los síntomas. Sobre esta misma línea, algo que lo que quisiera ser muy insistente es trabajar la parte de salud mental. Esta parte es muy importante porque así como los pacientes sufren rechazo, no les creen, toda esta angustia que se empieza a generar funciona como un estresor y nos lleva nuevamente a generar inflamación y a generar los síntomas. En este sentido, es importante concientizar a todos los pacientes, sobre todo, perdón, a los familiares de los pacientes, de que la fibromialgia es una enfermedad que existe porque a pesar de que está documentado, hay personas que dicen que no existen y piensan que las personas fingen tener dolor porque nuevamente no se ve un origen o piensan que quieren llamar la atención y realmente no. La fibromialgia es un problema incapacitante. Hay personas que pierden el trabajo, que se quedan desamparadas, que no tienen para pagar los medicamentos o los tratamientos y espero que esto sirva para empezar a generar conciencia. Ese es lo importante, querido doctor, generar conciencia y que sepan que se debe de manejar de forma multidisciplinaria. En este caso, una clínica del dolor sería la forma adecuada de manejar esto, ya que tiene varios factores, como lo estás mencionando, psiquiátrico, depresión, también con la inflamación y reumatológico. Así que es importante manejarlo adecuadamente. Doctor José Luis Maldonado, te agradezco muchísimo. Gracias a todos los que nos acompañan. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable.